no saber lo que sientes. Vamos a hablar ahora sobre el colon irritable, que además de todo eso es súper incómodo porque uno todo el tiempo tiene ganas de ir al baño o también da estreñimiento. Vamos a saludar al doctor Juan Manuel Troncoso, quien es coloproctólogo en la ciudad de Barranquilla y colaborador permanente de salud y algo más. Doctor Troncoso, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Feliz año. ¿No tenemos al doctor Troncoso? Al parecer no nos ha contestado, Carolina, pero lo que usted dice es muy cierto. De hecho, la gente suele sufrir mucho del colon, Carolina. Yo había revisado, habíamos hablado... Así como que la gente, Cami, ¿nosotras qué o qué? Sí, claro, no, o sea, sabe que creo que la comida tiene mucho que ver y la forma en la que se alimenta hoy por hoy las personas tienen mucho que ver. Entonces es muy fácil caer en estos síntomas del colon irritable sobre todo. Pero mire, Cami, que yo pensaba en un comienzo que colon irritable significaba tener diarrea permanente. Pero lo que yo desconocí, bueno, lógicamente ya lo aprendí hace unos añitos cuando estudié nutrición, pero yo desconocía que cuando uno tiene colon irritable también puede generar estreñimiento. Yo pensé que estreñimiento era una cosa y colon irritable era otra, ¿no? Al uno oír la palabra irritación, que se imagina que va al baño, que va al baño, que va al baño. Pero no, el colon irritable también se ve afectado y también se inflama, genera gases. Doctor Troncoso. Hola, ¿cómo están Carolina y Camila? Muy buenas tardes a toda la audiencia hoy en la tarde, en este nuevo año. Feliz año, doctor, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias, sobreviví a las fiestas. Oiga, doctor, mire, estábamos diciendo con Camila que yo pensaba hace un tiempo que el colon irritable era simplemente diarrea, pero también el síndrome de colon irritable tiene que ver con estreñimiento. Hablemos de cómo saber si uno tiene el colon irritable. Bueno, listo. El colon irritable es una enfermedad, o sea, es real. Eso no, la gente no es que se lo esté inventando ni nada de eso, porque mucha gente menosprecia cuando llega un paciente diciendo los síntomas. Y en la experiencia que tengo, definitivamente es algo real, algo que afecta la calidad de vida de la gente. La gente puede vivir un infierno cuando tiene esta patología, esta enfermedad. ¿Y en qué consiste? Bueno, se inventaron una cosa que se llaman los criterios de Roma 4, pero es una cosa muy, muy general, porque lo que dicen ellos en esa reunión es que si uno tiene dolor en el abdomen, si le duele la barriga y cuando hace popó se le quita o aumenta el dolor, y si aumenta el número de deposiciones, o sea, si empieza a hacer más popó de lo normal, o la deposición se pone dura o se pone líquida, o sea, diarrea, eso es un colon irritable, pero es algo muy general. Eso, cualquier enfermedad puede producir eso. Entonces, de las cosas que yo siempre vengo diciendo es que estos pacientes hay que diferenciarlos de otros, por ejemplo, de una enfermedad celíaca, hay que diferenciarlos de una enfermedad inflamatoria intestinal, hay que diferenciarlos de un cáncer de colon, también hay que diferenciarlos de una insuficiencia pancreática. ¿Cómo se hace eso? Hay que hacer varios exámenes, pero lo primordial es hacer una colonoscopia y una endoscopia. Y por ahí empezamos, porque los simples criterios de Roma no sirven para decirle a un paciente que tiene esta enfermedad. Entonces, si usted tiene dolor de barriga, empezó con diarrea o empezó con estreñimiento de un momento a otro en los últimos 6 meses, es probable que tenga un colon irritable, pero hay que hacerle la colonoscopia. Sí, mire, doctor, que hay algo ahí que me parece interesante. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, yo creo que a muchos oyentes les ha pasado, que comen algo, por ejemplo, en mi caso, palomitas de maíz, y yo salgo del cine con la barriga inflamadísima. Y uno siempre suele decir, uy, se me inflamó el colon. ¿Eso está bien, doctor? ¿Realmente este puede ser uno de los síntomas? Sí, pero lo que acabas de decir es importante, porque resulta que cualquier alimento que tú no mastiques bien y que llegue entero al colon porque no lo pudiste metabolizar
porque digamos que en ese momento no lo metabolizaste bien, ese alimento te va a producir distensión y gases, cualquiera, o sea, a cualquier persona, así no tenga ninguna enfermedad. Porque cuando el alimento llega entero al colon, llegan las bacterias, tratan de fermentarlo y producen muchos gases tratando de hacer eso, y ahí se produce ese malestar. Pero ese malestar puntual te lo puede producir el no haber masticado bien un alimento en un sitio puntual. Eso no quiere decir que tengas colon irritable. Tú tienes colon irritable cuando se te produce eso con frecuencia y con varios alimentos. Ahí es donde uno empieza a sospechar que tienes colon irritable. Cuando cualquier cosa que comas empieza a producirte distensión y sensación de gases, diarrea o estreñimiento. No, doctor, entonces muchísima gente hoy en día tiene colon irritable. Ahora, ¿cuál sería el examen perfecto para uno determinar esto? ¿Una colonoscopia? Hay que hacer una colonoscopia dependiendo de los síntomas. Lo principal es, hay que interrogar bien al paciente, preguntarle cuándo le empezó el problema, cómo le empezó, cómo ha evolucionado. Porque a veces, por ejemplo, llega alguien y por moda compra, no sé, una leche que le recomendaron buenísima en Estados Unidos y empieza a tomar eso y resulta que eso es lo que le está produciendo estos síntomas. Porque el problema es ese, cualquier cosa que no se metabolice bien te va a producir esos síntomas. Y no quiere decir que tengas colon irritable. Entonces, ahí es donde toca empezar a preguntarle al paciente qué come, cuándo se le producen, si se mejora o no con la deposición. Y después, inevitablemente, toca pedirle una colonoscopia, toca hacerle una endoscopia, muy probablemente toca pedirle un examen que se llama una calprotectina, que es una proteína que se produce por la inflamación del colon, cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal, calprotectina, y de ahí empezamos a comenzar a descartar enfermedades. Si todo sale normal y el paciente continúa con los síntomas, lo más probable es que sea un síndrome de colon irritable, y ahí empieza, digamos que la aventura, porque no es una enfermedad fácil de tratar. Lo primero que hay que hacer al paciente es darle recomendaciones dietéticas y comenzar a mirar cuáles son los alimentos que le producen estos síntomas. Claro, mire, doctor, que yo estaba leyendo y de hecho le debía la cifra a los oyentes, y es que más del 20% de la población adulta en Colombia sufre de colon irritable. Pero hay algo que me causó mucho interés, y es que sobre todo pasa en las mujeres. ¿Usted sabe por qué, doctor? Sí, claro. Ahí, porque las mujeres, no mentira, iba a echar un chiste, pero ahorita con todos los decimos. No, ya sabemos que porque las mujeres jodemos, ya sabemos, doctor, tranquilo. No, lo que pasa es que ustedes están sometidas a cambios hormonales todo el tiempo, ¿cierto? Y el eje cerebro-intestino se encuentra comprometido en esos cambios hormonales. Esa es una realidad. Entonces, no es lo mismo una mujer cuando está en plena menstruación que cuando está en una fase de ovulación. O sea, la parte, digamos que emotiva es muy diferente. Y esa parte emotiva afecta el cerebro, el segundo cerebro, que es el que tenemos en el colon todos, porque la cantidad de neuronas que tiene el colon pueden alcanzar a tener el tamaño del cerebro de un gato. O sea, el colon tiene, el colon no, el intestino tiene cerebro propio, porque estamos hablando de algo que compromete todo el intestino. Y por todos esos cambios, las mujeres son más propensas a tener el síndrome de intestino irritable. Doctor, si nosotros estamos escuchando el programa y vemos lo que usted nos está diciendo, ¿qué alimentos deberíamos evitar? Bueno, esta pregunta es bien complicada porque no todas las personas son iguales. Cada persona tiene que identificar qué es lo que le dispara los síntomas. Hay unas que dicen que todo, y uno prácticamente empieza a, digamos que a prohibir. Entonces empezamos con, hay una
hay dos tipos de dietas. Entonces hay una dieta que es personalizada y uno comienza a interrogar al paciente y comienza a preguntarle cuáles son los alimentos que le producen estos síntomas, y por lo regular son grasas, o sea, todos los alimentos que tengan grasas, ricos en grasas, le disparan estos síntomas, y los carbohidratos, pero no todos, sino los carbohidratos, los olisacáridos, los más. Hay un tipo de carbohidratos que se llama FODMAP, que son carbohidratos que son de cadena corta, que no se pueden absorber fácilmente en el intestino. Entonces, todo lo que no se puede absorber en el intestino y llegue al colon nos va a producir los síntomas. Entonces, el problema de la segunda dieta, la que es baja en FODMAP, es que ese paciente termina desnutriéndose porque uno empieza a prohibirle demasiados alimentos. Entonces, por eso uno se va siempre por el lado de la primera, que es comenzar a preguntar cuáles son los alimentos que le producen el problema para que el paciente no se vea tan afectado en la calidad de vida. Estamos con el doctor Troncoso hablando sobre síndrome de intestino irritable o colon irritable. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Yo ya no te doy más de tu amor. Y algo más, estamos hablando del síndrome de colon irritable con el doctor Juan Manuel Troncoso. Doctor, mire, escriben los oyentes. Lo primero que nos dicen es: tengo colon irritable con estreñimiento crónico. ¿Por qué pude haber bajado de peso después de diciembre teniendo en cuenta que comí más de lo normal? ¿Es esto normal? ¿Qué debería haber? Esa es una muy buena pregunta, porque voy a aprovecharla, porque precisamente los criterios de Roma no tienen en cuenta 5 cosas que son muy importantes. 1, pérdida de peso. 2, sangrado. 3, anemia. 4, fiebre. De la enfermedad sea después de los 50 años. Es muy raro que un colon irritable aparezca después de los 50 años. Entonces, si una persona tiene cualquiera de los síntomas que dije, además de lo del estreñimiento y la diarrea, tiene que hacerse una colonoscopia, una endoscopia y una tomografía mientras esté oyendo esto, porque eso no cuadra con, está enmarcado desde el punto de vista del intestino irritable. Doctor, que aquí nos pregunta un oyente. Quiero saber si el dolor de cabeza puede estar relacionado con el síndrome del colon irritable, porque últimamente me está pasando que al ir al baño y al hacer fuerza, automáticamente me duele la cabeza. No, pero ahí acaba de decirme por qué tiene dolor de cabeza, porque está pujando. El pujo, cuando es demasiado fuerte, afecta o sea, tensiona todo el cuerpo. Entonces definitivamente tiene una cefalea tensional. Siempre en la parte occipital, en la parte de atrás baja de la cabeza, seguramente es una cefalea tensional. Además también se puede ser por deshidratación. Las personas con con intestino irritable tienden a estar deshidratadas. Pues claro, porque se la pasan, me imagino, pues en el baño, ¿o qué, doctor? Exactamente. Si tienen en la fase diarreica, se la pasan en el baño, y la gente no, o sea, cuando empieza a tener diarrea, trata de evitar comer, y además de eso también se descuida con el agua. Vea, doctor, le quiero preguntar entonces, si uno tiene síndrome de intestino irritable, de colon irritable, ¿uno se puede curar, doctor, o esto ya quedó matriculado? No. Esto se trata, pero no se cura. Si es un síndrome de intestino irritable y ya está, todas las pruebas descartaron cualquier otra enfermedad, entonces a estos pacientes se les puede dar probióticos, se les puede dar la dieta, digamos que bien ajustada a lo que efectivamente produce el problema, y además se le dan los antiespasmódicos y también se le dan pacientes que emulsionan los gases, dimeticona, la famosa trimeutina, y estos pacientes deberían mejorar con estos tratamientos.
En este momento en Estados Unidos han sacado unos tratamientos más, digamos, más avanzados, pero aquí todavía no están aprobados. Doctor, venga, ¿sabe qué se nos olvidó hablar? Los factores de riesgo, doctor. ¿Qué causa o cuál es la causa de que a las personas, a algunas personas sí y a otras no, les dé intestino irritable o les dé colon irritable? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene que ver? De pronto que durante su niñez se alimentaron mal o ¿cuáles serían los factores de riesgo? Bueno, una cosa que no hemos hablado es también de la disbiosis, o sea, que aumente o disminuya las bacterias dentro del intestino. Y a veces, por ejemplo, estamos en una época en que estamos abusando mucho de los antibióticos sin que los mande un médico. Ese es un factor de riesgo que definitivamente tenemos para esto. 2, no controlar el estrés. El sedentarismo produce que las personas comiencen a sufrir del colon y la otra son cambios hormonales por cualquier otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, problemas en el tiroides también se ven afectados también puede afectar el síndrome de intestino irritable. Es una enfermedad que realmente es compleja, que la mayoría de las veces no la manejan especialistas, sino médicos generales, porque al paciente no le dan importancia al paciente. Qué tristeza, doctor, que siempre uno minimice eso, ¿no? Eso a mí siempre me llama mucho la atención y es, ¿tiene dolor de cabeza? Ah, bueno, pues es que todo el mundo sufre de dolor de cabeza, ¿no? O, ay, es que tiene diarrea, bueno, pues es que eso no genera incapacidad. Es más, hay gente que le dice a uno, pero bueno, pues por una diarrea imposible que se incapacite. Esto es muy incapacitante, doctor. Yo estoy con gastroenteritis, le cuento. Y ha sido terrible porque llevo 3 días de la cama al baño, del baño a la cama y la gente no se imagina la incomodidad que es. ¿Qué llamado podríamos hacer nosotros, doctor, también a los empleadores o a la gente que quiere ir a trabajar, pero en esas condiciones es muy incapacitante? Yo lo que pasa, precisamente, estaba viendo una historia que presentaron en Instagram de una persona que estaba amarrada a un inodoro y ya tenía una ducha en la cabeza y estaba pegada a un computador. Entonces amanecía, se bañaba y empezaba a teclear en el computador y llegaba, se acababa el día y enseguida se dormía ahí mismo donde estaba y así repetía el ciclo. Entonces yo creo que después de la revolución industrial tenemos más o menos 120 años que el ser humano se volvió un esclavo del sistema. O sea, la verdad es muy triste que uno no pueda decir que tiene un problema porque inmediatamente no le creen. Lo importante es la producción y qué pasa con la persona, ¿no? Se deja completamente aparte. Claro, doctor. Pues ese es un llamado realmente que hay que hacer, doctor. Y también un poco un llamado a alimentarse mejor, ¿no, doctor? Porque la alimentación al final es clave, lo que usted decía, claro. Cuando hay el síndrome del intestino irritable, pues a cada persona le hace daño algo diferente, pero también para haber llegado hasta esta enfermedad es porque muy probablemente la alimentación no ha sido la mejor, tantos ultraprocesados, azúcares o gente que no come, que ayuna, muchas cosas que al final llevan a desarrollar este y otro tipo de enfermedades. La microbioma definitivamente tiene todo que ver con esto. Lo que pasa es que es demasiado fino para todavía, digamos, saber en qué estamos. Porque imagínate que ahora el tratamiento que se está poniendo de moda es el trasplante de materia fecal. O sea, le ponen la materia fecal a una persona que esté normal y se la pasan a otra persona que, digamos, que sea compatible. Y parece que está dando buenos resultados. Doctor, ¿qué es esto que usted nos está contando? Me acabo de enterar. Este es el tema para la próxima entrevista, doctor. ¿Qué es esto? ¿Trasplante de materia fecal? Uy, doctor. Pues ya lo voy a agendar. Sí. Apenas cuelgue con usted lo agendo. Sí, está buenísimo. Dale, listo. Eso es para Bueno, que pues sepa doctor. Doctor Troncoso, le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy, por regalarnos tanto tiempo aquí al aire. Lo voy a agendar apenas colguemos. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden contactar los oyentes interesados en tener una cita con usted o en conocer su contenido, que es genial? En Barranquilla, Clínica Puerto Azul, Complejo Puerto Azul.
Juan Troncoso en Instagram, en TikTok, y los en vivo que tengo los viernes a las 4 de la tarde por Instagram y TikTok. Porque yo quiero que tú vuelvas.